Vamos a agradecerle la presencia a todos y a ninguno en particular porque va a ser un conversatorio lo que vamos a hacer. Gracias por venir. Hoy es el Día de la Diabetes. Repasando un poco la historia, sin aburrirla demasiado, es el 14 de noviembre, porque el 14 de noviembre de 1891 nacía Christopher Banting, que es el que descubre la insulina. Y a veces imaginarse el mundo de la diabetes antes de la insulina era... había que vivir esa historia, ¿no? Arrancaron estudiando perros y veían que cuando le sacaban el páncreas al perro, el perro se convertía en diabético, ¿no? Y el perro orinaba dulce y las moscas iban a la orina del perro, ¿no es cierto? Y el perro se volvía diabético unos días después. Bueno, Banting era socio de Best, que es el cual tenemos fisiología, bacterio. Y bueno, Banting obtuvo el premio Nobel por su hallazgo y Best no se había recibido del médico, no lo obtuvo, pero bueno, lo comparte en la historia. Así que vamos a charlar un poquito. Hoy no se lo traje a ninguno de los dos porque no pudieron venir, pero hasta que venía que va a ocupar su lugar. Arrancamos bien. Gracias. Bueno, bienvenidos. Lo que vamos a hacer es una charla un poco hablando de introducción a la diabetes. Esta charla la hemos dado antes en este mismo taller y también es una charla que hacemos en el taller de alimentación saludable. Aprovecho para pasar el chivo, que es un taller que estamos implementando a partir del mes pasado, que cuenta con la presencia de la licenciada Dolores Fassi, que es la nutricionista. Y bueno, hay un grupo de profesionales atrás que lo que hacemos es tratar de marcar un poco lineamientos de alimentación, sobre todo para prevención de este tipo de enfermedades. Así como están todos invitados, se pueden acercar, es en el SIC Evita, los martes a las 19 horas. Y bueno, está programado, pactado más o menos en 4 o 5 encuentros. Que bueno, que la verdad es que está muy bueno, así que están todos invitados. Bueno, nada, esto lo pongo, perdón, porque generalmente, no porque no puedan interrumpir, que cualquiera puede interrumpirme cualquier duda que tengan. El tema es que yo por ahí me distraigo, a veces me voy por la rama y pierdo el hilo de la charla, pero bueno, están invitados en este momento. La idea es hablar un poco de la evolución del hombre, ¿sí? De la industria alimenticia, después cómo influye la cultura en nuestra alimentación, ¿sí? Cuáles son las repercusiones de la alimentación en la salud y bueno, y qué hacemos con eso, que es un poco la agenda de los temas que vamos a ir hablando. Esta primera parte, este es un video, ya por ahí lo he pasado, lo han visto, pero bueno, es importante siempre, como dice Mirta Legrand, se renueva al público. Lo que van a ver es un video en donde van a ver a un paciente que ingresa en la sala de emergencias. El video está en inglés, pero está subtitulado. Es un paciente que ingresa en la sala de emergencias con un infarto del miocardio y el equipo de salud empieza a preguntarse cómo fue que sucedió, por qué pasó esto en un paciente tan joven. Y lo que van a ver después es, como en primera persona, un poco la vida del paciente de manera retrospectiva. Así que... Alright, what do we got? Skinner, heart attack. 5'9", 300 pounds, 32 years old. How the hell does that happen? Could be blowing diabetes. Check change. Oh yeah. You're activating. What do you need? You want to leave? You can't do this. Yes,
una campaña obviamente de lucha contra la obesidad infantil. Y bueno, como dice un poco la consigna del video, es todo tiene un origen, ¿sí? El tema es, bueno, ¿qué hacemos, ¿no? Entonces, ¿por qué engordamos? Esa es la pregunta. La realidad es que la respuesta es que engordamos porque podemos, ¿sí? Porque biológicamente, primero el cuerpo nos lo permite, ¿sí? Y también porque últimamente, bueno, en esta era moderna, tenemos la facilidad para hacerlo. Engordamos porque en realidad hoy la especie humana, como nosotros la conocemos, es una especie que viene evolucionando, ¿sí? Es una especie que tiene unos 5.000 millones de años habitando o pisando el planeta Tierra, ¿sí? Y somos una especie relativamente joven o relativamente nueva en comparación con el resto de las especies, ¿sí? La Tierra tiene más de miles de millones de años. Entonces, nosotros venimos evolucionando de ser más primitivos, ¿sí? Que es el Australopithecus, que fue el primer primate que hizo una evolución o un cambio genético que le permitió acercarse a la especie que somos hoy, que es el cambio de la postura, ¿sí? El desarrollo de la pisada, que le permitió mantenerse erecto, digamos, cambiar la postura, empezar a seleccionar otro tipo de alimentos. Y a partir de esos cambios evolutivos, ¿sí? El ser humano se fue desarrollando y se fue adaptando, ¿sí? al entorno en el cual habitaba. ¿Y qué pasa, digamos, por qué engordamos entonces? Nosotros tenemos dentro del cuerpo lo que conocemos como el tejido adiposo, o la grasa, que hablando, digamos, de manera práctica, tiene la forma, es como si fuera una bolsa, ¿sí? Es una bolsa que se encuentra, digamos, entre la piel y el músculo, si uno lo ve desde el punto de vista anatómico. A su vez, cada uno de nuestros órganos está recubierto por parte de ese tejido. Eso tiene una función biológica, es decir, este primate que estaba acá, no tenía las facilidades que tenemos ahora de tener un supermercado en la esquina. Entonces tenía que de alguna manera buscar la manera de conseguir los alimentos. Entonces el tejido adiposo tiene ese tipo de función biológica. Sirve como si fuera un granero energético. Nosotros podemos alimentarnos, ¿sí? Usar esa energía para la combustión de los músculos, de los órganos, y podemos almacenar energía en el cuerpo, ¿sí? Y además tiene otra función, ¿sí? Como ven, fuimos evolucionando y fuimos cambiando la materia, sobre todo de la piel, fuimos perdiendo el pelo del cuerpo, ¿sí? Y la grasa tiene la función de ser un aislante térmico, nos protege del frío. Por lo tanto, podemos decir que el ser humano está biológicamente preparado para sobrevivir a la hambruna. Puede pasar mucho tiempo sin alimentarse, que de alguna manera su cuerpo va a encontrar la manera de subsistir, ¿sí? Lo que vemos ahora es que, digamos, el ser humano fue evolucionando, ¿sí? Con eso se desarrolló la revolución industrial, la industrialización de los alimentos, la comercialización y la facilidad de los alimentos, ¿sí? Y ahora lo que tenemos es una sobrecarga de alimentos. Están más al alcance de la mano, no tenemos que ir a buscarlos, no tenemos que pelear por ellos, ¿sí? Y lo que vemos es que el ser humano o el cuerpo no está biológicamente preparado para sobrevivir a la sobrecarga de alimentos, ¿sí? Por eso se enferma. En el año 2011, ¿sí? Se promulgó la ley antitabaco. Eso significa que hace
años atrás nosotros sabíamos que el cigarrillo era un producto tóxico y que aumentaba el desarrollo de enfermedad cardíaca y de cáncer, que son las dos causas de mayor mortalidad en el mundo, ¿sí? El cigarrillo, la industria tabacalera, es una industria muy poderosa, abarca muchísimos puestos de trabajo, por lo tanto era muy difícil combatirla. Y socialmente tenía, digamos, un empoderamiento, ¿sí? Costó mucho, ¿sí?, combatir eso, pero se logró promulgar esta ley donde no solo los packaging debían informar esta información nociva, ¿sí?, esta información de que el tabaco era un producto maligno, sino que además se logró extraer la publicidad de los medios de comunicación y se le puso un impuesto muy alto, ¿sí?, para evitar el consumo. Eso es lo que se logró en los estudios subsiguientes. Eso significa que digamos, en este aspecto, todas las sociedades científicas de salud lograron ponerle un freno y una traba a esto. ¿Qué pasa con la industria alimenticia? Todavía no lo tiene, ¿sí? Entonces, yo digo siempre el mismo ejemplo. Si yo tuviera la posibilidad o la capacidad de poder comprarme un auto de último modelo, una Ferrari, la Ferrari puede alcanzar 300 kilómetros por hora, ¿sí? Pero cuando yo me subo a la autopista me dice, vos solo podés andar a 130. Alguien me pone una regulación, ¿sí? Alguien me pone un freno, alguien me dice hasta dónde yo puedo llegar, ¿sí? Los productos alimenticios, la industria alimenticia no tiene ningún tipo de vigilancia. Eso significa que el que produce puede poner lo que quiera, digamos, en el packaging, puede incluso hasta esconder parte de los ingredientes que tienen esos productos, ¿sí? Y no hay nadie que regule en las góndolas cómo tienen que estar ubicados los alimentos, ¿sí?, de qué manera, con qué variedad, ¿sí?, de diversidad de tipos de alimentos. Entonces, es una lucha de David contra Goliat, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que decimos siempre. Yo estoy en el consultorio, o cualquiera de nosotros está en el consultorio hablando con uno de ustedes, ¿sí?, o con un familiar, en donde transmitimos esta información, y en ese mismo momento, ese mismo horario, ¿sí?, en la empresa de Nestlé, por ejemplo, hay 25 licenciados en marketing y publicidad tratando de ver cómo podemos hacer para vender más productos, ¿sí? Y además tiene una alta capacidad, digamos, económica para publicitarlo y para exponerlo y hacerlo, digamos, mucho más fácil de vender. Y obviamente que es un monopolio, porque si nosotros empezamos a desglosar y a buscar cada una de las marcas, terminamos viendo que en realidad la industria son 6 o 7 que tienen productos de segundas marcas, de terceras marcas, y eso está todo, digamos, contemplado dentro del marketing. Entonces, es muy difícil combatir una industria que es tan poderosa. Siempre el factor económico, ¿no? Hace poco logramos hacer un avance que es la ley de etiquetado. Por ahí van a empezar a poder ver algunos productos que tienen esta etiqueta negra en su packaging. Es una etiqueta informativa, en donde lo que tienen que hacer es avisar al consumidor que el producto tiene alto contenido en sal, en azúcar, ¿sí?, o en grasas de mala calidad, ¿sí? Esto costó, la primera vez que se intentó hacer, no hubo quórum en el Congreso, después se votó y ahora se tiene que empezar a implementar en todos. Pero lo importante de esto es que a veces uno lo puede hablar con un adulto, ¿sí?, lo puede hablar en el consultorio, pero los chicos es por ahí más difícil enseñarles a leer una etiqueta
a mostrarles cuáles son realmente los ingredientes. Después podemos hablar de eso y Dolo sabe muchísimo de eso. Ustedes saben que los ingredientes en un producto están ordenados siempre de mayor a menor. Cuando ustedes leen información nutricional en un paquete, el primer ingrediente que dice es el que más contenido tiene. Entonces empezamos a ver eso y a veces por ahí explicarle a un chico que lea eso, que por ahí tiene la cara de Messi en el packaging, es muy difícil decirle que no lo ponga. Entonces, ¿por qué engordamos? Engordamos también porque nosotros somos una sociedad, nosotros los argentinos, nosotros los roqueperenses, nosotros los seres humanos, ¿sí? Somos una sociedad con una cultura por la alimentación, ¿sí? Somos una mezcla rara ahora criolla de italianos, de irlandeses, de españoles, ¿sí? Donde tenemos muy arraigadas las costumbres de la comida y tenemos mucha asociación emocional. Comemos cuando estamos contentos para festejar, comemos cuando estamos tristes para desahogarnos, ¿sí? Entonces comemos fuera de horario, ¿sí? Comemos a escondidas, como decía recién, cuando estamos tristes para festejar. Entonces eso también es algo que influye, ¿sí? Ya vamos sumando cosas. Y también tenemos una cierta influencia en nuestra familia, ¿sí? Muchas veces nos pasa, todos somos tíos, todos somos padres, todos somos abuelos, y muchas veces nos toca compartir a veces esos lazos con nuestras familias, que a veces son más chicos, y siempre tenemos esa condición de decir, bueno, vamos a tomar un helado, vamos a comer, y siempre está la comida en el medio de ese vínculo, de esa relación. ¿Sí? A veces los festejos también, cuando hablamos de los cumpleaños, ¿sí? Son generalmente las comidas son exageradas, siempre comemos de más o compramos de más. Y a veces no encontramos una relación con eso. Y nunca, en realidad, nos proponemos decir, bueno, yo quiero cambiar algo de eso. O a veces cuando tenemos un familiar que intenta hacerlo, que viene con una propuesta distinta, es como que suena raro, parece, no sé, hay como un prejuicio en eso, ¿sí? Entonces, por lo menos la idea de esto es romper con esos mandatos, ¿sí? Y saber que, primero, que hay variantes, ¿sí? Que podemos pensar en una alimentación saludable, ¿sí? No solo para nosotros, sino para nuestra familia, ¿sí? A veces los que son abuelos, los que son tíos, cuando tienen la posibilidad de compartir un momento con esas personas, ¿sí? Por ahí ofrecerles o proponerles una variante saludable. Lo mismo con los cumpleaños, ¿sí? Generalmente los cumpleaños siempre, nunca falla Coca-Cola, chisito, palito, ¿sí? Que son alimentos ultraprocesados que son realmente muy malos para la salud y sobre todo para los chicos. Entonces, siempre hay padres que por ahí intentan cambiarlo y ofrecérselo a sus hijos, y está bueno tener esa variante, ¿sí? No digo que no esté, pero siempre ofrecer una variante para ellos. Entonces, dijimos, ¿por qué engordamos? Primero, engordamos porque podemos, porque biológicamente el cuerpo nos deja, ¿sí? Engordamos porque la industria quiere que engordemos, ¿sí? Porque de alguna manera es su negocio y no hay ningún tipo de regulación en eso. Y engordamos porque social y culturalmente tenemos un vínculo con la comida. Entonces hay muchos factores que influyen y que tenemos que pensar al momento de querer tener una alimentación saludable. Entonces, sabemos por qué engordamos, ahora vamos a ver por qué enfermamos, ¿sí? Bueno, como la charla de diabetes, saber que hay 4 tipos de diabetes: diabetes tipo 1, tipo 2, la diabetes gestacional, y lo que se llama diabetes MODY, que es un tipo distinto de diabetes que suele aparecer en adultos, que tiene más parecido a la diabetes tipo 1. En general,
Todos conocemos la diabetes tipo 1 y tipo 2. ¿Sí? La diabetes gestacional forma parte del proceso del embarazo. También tiene mucha relación con el sobrepeso y la obesidad en la gestante. Pero hay que saber, principalmente, que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmunológica. Como bien dice Ignacio recién, todos los procesos metabólicos del azúcar se producen a través de la insulina. Es decir, cada vez que nosotros nos alimentamos, ¿sí? Nuestro cuerpo ingiere cualquier tipo de alimento, ese alimento es procesado y digerido en el estómago, se absorbe en los intestinos, y esas moléculas que se absorben en los intestinos y que empiezan a dar vueltas por la sangre son, digamos, esas moléculas de azúcar, de glucosa, son una fuente energética para nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo las necesita para poder tener energía. El problema es que esas moléculas de azúcar no pueden ingresar al músculo, ¿sí? O a los órganos de manera automática. No pueden ingresar por sí solas. Necesitan de un transportador. Necesitan de otra molécula que las cargue, que los ayude a ingresar al músculo y poder hacerla combustible. Esa molécula es la insulina. Es una hormona que se sintetiza, que se fabrica en el órgano que se llama páncreas, que está por detrás del estómago. Por lo tanto, los pacientes que tienen diabetes tipo 1 nacen con una patología en donde nuestro mismo cuerpo se autodefiende y lo agrede. Es como que no lo reconoce, lo agrede, y los pacientes a temprana edad se quedan sin insulina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las células pancreáticas son agredidas y nos quedamos sin insulina. Esos pacientes necesitan insulina desde muy temprana edad y siempre van a necesitar insulina. Ahora, ¿qué pasa con la diabetes tipo 2? Bueno, es una enfermedad que está muy asociada y muy vinculada al sobrepeso y la obesidad. Por eso hablamos antes de todo ese tema. ¿Sí? Por esto es lo que decía la diabetes tipo 1. ¿Sí? Esto es lo que yo les decía hoy de la deposición de la grasa. ¿Sí? La grasa corporal, uno se puede ver en el espejo y dice, tengo un rollo acá, tengo un rollo acá, ¿sí? Y es la grasa que está por debajo de la piel, en el tejido celular subcutáneo, en la grasa, ¿sí? Pero cada uno de nuestros órganos también tiene grasa que lo recubre. Ese tejido adiposo, yo le decía que es como una bolsa. Yo puedo tener una bolsa que está vacía o la puedo llenar. ¿Sí? Y la puedo llenar y no tiene límite de llenarse. Y eso lo saben porque lo vemos, ¿sí? Lo vemos en la calle. ¿Sí? Tanto esa bolsa de tejido adiposo como la piel tienen una capacidad de elástica, de extenderse, ¿sí? Lo que yo quiera. Nunca me va a decir hasta acá. Entonces, el problema es que esa grasa que recubre los órganos, que no la vemos, ¿sí? no se ve en el espejo, lo que hace es generar una respuesta inflamatoria. Inflama los órganos y hace que empiecen a trabajar mal. ¿Sí? Y eso es lo que le pasa al páncreas. Por eso empieza a producir una insulina que es defectuosa, que no sirve. Es como una llave que está mal hecha. Entonces, cuando yo cargo la molécula de azúcar y quiero entrar al músculo para poder depositarla, la llave entra, pero no abre, no sirve. Por lo tanto, queda dando vueltas en sangre y se pega en las arterias. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos y lo que decimos como insulinoresistencia. Y eso es lo que a veces el médico le dice, bueno, usted está en un estado de prediabetes. ¿Sí? En realidad es así, ya la insulina no está funcionando. Lo que tiene es que a veces hay un equilibrio. ¿Sí? Si yo como, voy a generar mucha insulina y va a haber insulina que no va a funcionar y otra que sí. Por eso, por ahí cuando yo tengo azúcar dando vueltas y meto una jeringa y saco sangre, voy a encontrar alta la insulina y alta las moléculas de azúcar. Ahora, si parte de mi insulina funciona, eso se va a prolongar en el tiempo. Va a llegar un momento que esa resistencia no va a alcanzar, ¿sí? y ya el azúcar no va a poder ingresar al cuerpo. ¿Sí? Y ahí es donde voy a tener cada vez más altos los valores de azúcar en sangre. Y ahí es donde aumenta el riesgo de que ese azúcar empiece a pegarse en las arterias,
en las células de la sangre, ¿sí? Y empiece ese proceso de mal funcionamiento que lleva a la diabetes. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de diabetes? Bueno, porque obviamente que es la gran pandemia. Nosotros hemos hablado mucho de la pandemia del COVID, ¿sí? Pero la gran pandemia que nosotros vivimos hoy por hoy en el mundo es esta enfermedad, ¿sí? Donde cada vez los números de prevalencia son más exponenciales y el pronóstico, ¿sí? De acá a unos años ahí vamos a ver que es cada vez más alto, ¿sí? Es la principal causa de insuficiencia renal, la principal causa de insuficiencia cardíaca y enfermedad cardiovascular, la principal causa de enfermedad de accidente cerebrovascular, ¿sí? Y la principal causa de nuevos casos de ceguera traumática, digamos, y sobre todo la principal causa de amputaciones no traumáticas. Todo tiene que ver con lo mismo. El mecanismo por lo cual se produce todo esto es el mismo. Las arterias o los vasos, todos sufren un proceso de envejecimiento. A medida que vamos envejeciendo, nuestras arterias también van envejeciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la diabetes? Acelera ese proceso de envejecimiento, ¿sí? Hace que se vuelvan más frágiles, más vulnerables y que sean más fáciles de taparse. Ahora, yo en mi cuerpo tengo arterias de distinto calibre. Tengo arterias que yo las puedo ver, digamos, visualmente se pueden ver, ¿sí? Desde el punto de vista anatómico, pero todas esas arterias se van ramificando hasta llegar al punto más pequeño, que es de donde se deposita el oxígeno, ¿sí? Es como una cañería, ¿sí? Si yo quiero traer, digamos, agua al baño de este lugar, seguramente el caño del agua, para darme agua en el baño, viene de un caño que viene del edificio, que se une a un caño que viene de la red pluvial de la calle. Bueno, entonces, en el cerebro, en los riñones, en los músculos, en la piel, pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, por ahí una arteria de gran calibre, como las arterias del corazón, son más difíciles de tapar, pero se tapan, ¿sí? Imagínense una pequeña ramificación, ¿sí? El vaso más chiquito que llega a distancia. Entonces, en la medida que yo enfermo esas arterias, ¿sí? Que obstruye, que no puedo darle continuar el flujo, ¿sí? Que se van tapando, menos va a llegar la circulación a ese lugar y por lo tanto ese tejido empieza a fallar y empieza a morirse, ¿sí? Entonces, eso le pasa al riñón, eso le pasa al cerebro, eso le pasa a la vista y sobre todo eso le pasa a, digamos, las extremidades. Por eso hablamos del pie diabético, que cuando se lastima, la circulación está tapada y no puedo llegar a llevarle el medicamento, el antibiótico, ¿sí? O el oxígeno que necesita para regenerarse. Y por eso no se regenera. Entonces, esto es lo que yo les decía, que es la gran pandemia. La prevalencia, ¿sí? Es de 48% a nivel mundial y tiene un pronóstico exponencial, no sé si se ve ahí, pero de un aumento para el 2045 del 62%, sobre todo en países como América. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, casi el 10%, estos son datos un poco antes de la pandemia, porque todavía no hemos renovado, pero casi el 10% tiene diabetes. La mitad no sabe el diagnóstico, ¿sí? Y solo un tercio recibe el tratamiento adecuado, ¿sí? Es muy poco. Estos son datos oficiales. Esto es, no sé si se lee, pero se llama Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Son datos oficiales del Ministerio de Salud, es como si fuera el censo, ¿sí? Lo que se hace es un censo poblacional de factores de riesgo. Y acá se ve en 2005, 2009, 2013 y 2018. Se va haciendo cada tanto, después no se publicó por la pandemia y bueno, quedó ahí datos últimos. Pero lo interesante es que vemos prevalencia de diabetes con prevalencia de sobrepeso y de obesidad. Esto yo lo había agrandado
Y lo que vemos es que la prevalencia de diabetes va aumentando en cada una de las encuestas. O sea, a medida que van pasando los años, cada vez tenemos más diabetes. Por lo tanto, algo estamos haciendo mal. ¿Sí? Segundo, la incidencia de sobrepeso. 2005, 34%. 2009, 35,4%. 2013, 37%. 2018, 36. Bajó. Obesidad, 14, 18, 20 y 25. Eso significa que no es que bajó el sobrepeso, ¿sí? No es que hay menos sobrepeso, sino que todo esto de sobrepeso pasaron a obesidad. O sea, tenemos menos sobrepeso porque tenemos más obesidad. La diferencia entre sobrepeso y obesidad es una línea muy delgada, es un número, ¿sí? Yo calculo lo que se llama el índice de masa corporal, ¿sí? Hago una relación entre la altura y el peso y me da un número. Y yo estoy acá, estoy en sobrepeso, y estoy acá, y estoy en obesidad. Es como el monotributo, pasaste un poquito y te cambiaste. Es una diferencia es solamente un número. Entonces, bueno, hablamos de esto de enfermedad, bueno, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, como yo les decía, es un proceso de envejecimiento de las arterias envejecen más rápido, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de retrasar este proceso, ¿sí? De prevenirlo para aquellos que no tengan diabetes y de retrasarlo para aquellos que estén en tratamiento para la diabetes, ¿sí? Yo siempre digo el mismo ejemplo, el cuerpo no envejece de manera homogénea, no envejecemos todos de la misma manera, ¿sí? Si, por ejemplo, en el caso de las mujeres que usan crema para la piel, si se ponen crema todos los días, si se cuidan y se ponen protector de sol durante el verano y se cuidan, probablemente al envejecer uno ve a una señora y dice, mirá qué bien tiene la piel, no parece la edad que tiene, ¿sí? Bueno, con las arterias pasa lo mismo, ¿sí? Nosotros tenemos pacientes que tienen 80 años y tienen arterias de 40 y tenemos pacientes que tienen 40 años y tienen arterias de 80. ¿Sí? Entonces, eso es algo que nosotros podemos cambiar. Como les decía, bueno, el riesgo de enfermedad renal, ¿sí? de pacientes que terminan requiriendo diálisis porque el riñón deja de funcionar, pacientes que tienen mala vascularización, que se lastiman los pies y que después cuesta cicatrizar y que después eso no se puede corregir y a veces terminan en una amputación, ¿sí? O la retinopatía diabética también, que es un proceso degenerativo, ¿sí? De la retina que favorece el desarrollo de